Ahí hay muchas cosas en demanda, las compensaciones a las cuales se refiere el canciller cubano. Y hay que tomar en cuenta, el reclamo de Guantánamo se mantiene y ahí salió a relucir. Señores, dense cuenta de algo. En diplomacia, hay que entender a veces ciertas cosas, ciertos manejos de cómo son las cosas en la diplomacia. En diplomacia se supone que las personas deben hablar en los idiomas de sus países de origen. Pero Kerry habla en español. Eso es algo extraordinario, imperceptible para muchos, pero extraordinario dentro de lo que es la diplomacia. Y quizás es una muestra de qué tan interesado puede estar Estados Unidos en darle una dimensión a este evento, de esta reapertura de las relaciones diplomáticas, la importancia política que tiene para su gobierno, el dar una apertura y cambiar el estatus de sus relaciones con los cubanos. Junior, buenos días. Buen día, Carlos. Estamos siendo testigos de la historia y de cosas que mucha gente no creyó poder vivir para verlas, como son las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Yo creo que ya hay mucha gente que ya tiene que irse buscando de qué va a vivir o pensionarse con lo que tiene. ¿Tú crees? No. Porque ya hay muchas cosas que no van a funcionar como antes. Porque tú sabes que de atacar a Cuba, tú sabes los miles de millones de dólares que se destinaron a los programas de bombardeo propagandístico, ya sea a través de medios y de presencia de personas que inoculaban ciertas ideas norteamericanas entre los cubanos. Recuerda que esta es una iniciativa básicamente demócrata, no republicana. Los republicanos están ahí, haciendo todo lo humanamente posible para torpedear ese proceso. Sí. Entonces, tú te refieres a la cantidad de personas, sobre todo de exilio cubano, que ha vivido históricamente este conflicto, pues siempre le caerá su borona. No será en la misma proporción, pero estarán ahí, al acecho, porque lamentablemente en la humanidad existe eso. Las personas que no le interesan que los conflictos se resuelvan, que las diferencias lleguen algún día a su fin. Y en el caso de Estados Unidos y Cuba, ciertamente es un hecho importante, trascendente para la recomposición geopolítica, también económica de la región. Entonces, eso hay gente que no lo soporta, porque lo que quisieran es que Estados Unidos hace rato hubiese invadido a Cuba, Sí, hubiese acabado con los Castro, como lo denominan. Esa hubiese sido su mayor satisfacción. No importa lo que ocurriese de ahí en adelante con esa cantidad de seres humanos que habitan en Cuba. Lo importante era el hecho político de esa naturaleza y demostrar que el imperio acabó con los represivos Castro. Pero la vida es mucho más que el deseo de uno. Está un concierto de voluntades que ciertamente no va a resolver las diferencias, digamos, de fondo, pero que abre el espacio para que se vayan solucionando paulatinamente estas diferencias de carácter, sobre todo político, ideológico, que mantuvo separado las relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos. Entonces que a veces esa situación de los exiliados cubanos me recuerda un poco como lo que fueron la vida de la gente que eran adversarios de Joaquín Balaguer, que ellos lo que querían era un juicio o querían que históricamente él fuera invalidado, pero a fin de cuentas lo que terminó, cuando se murió Balaguer prácticamente quedaron sin argumentos, sin nada que hacer, sin nada que pronunciarse. Y parece coincidencia de la historia, pero posiblemente también se solucione de manera pacífica el conflicto que existe en Colombia entre los grupos armados y el gobierno, sin que haya vencidos ni vencedores. No importa el micrófono. ¿Quién cambió? ¿Cuba o Estados Unidos? Yo creo que ambas partes han cambiado. Y el mundo también ha habido flexibilización. No, yo pienso que había necesidad también. ¿Y qué pasó ahora que no pasó antes? ¿Por qué no resolvieron eso 50 años atrás? No, porque recuérdense que 50 años atrás las diferencias ideológicas eran demasiado profundas. Y ahora no.
Yo pienso que ahora ha habido flexibilización de ambas partes. No es igual Obama que Bush, por ejemplo, No, mira, en términos de su tú tienes comportamiento que saber político. que estamos viviendo en una economía de mercado y a Oh. veces hay gente que, como se dice, donde ven una oportunidad, ven un negocio. Y casos de además... hoy que los casos Eso es lo cuento de Sí. ayer. Y Es evidente claro. eso. No, no, y además, como dijo el mismo Fidel Castro, oye, después de 50 años se ha demostrado que el modelo no ha funcionado. Entonces, lo dijo demasiado tarde. Pero tampoco ha funcionado per se el capitalismo, sino parte de la idea de que los sistemas políticos son para resolver los problemas de la gente. ¿eh? Sí, Si pero- partimos de esa óptica y no para beneficiar a determinadas élites. Esto no quiere, ¿qué quiere decir esto? Que lo que debe imperar en el mundo es una sociedad capitalista. Fíjate que hasta ellos han buscado fórmulas de tener un estado de bienestar social. Porque evidentemente el solo hecho del incremento del capital, el solo hecho de los números azules de los mercados, a veces falsificados y alterados, no resuelve el problema existencial de la gente. Entonces tiene que haber una combinación de cosas. Sí. Y eso es lo que debe imperar. Como de hecho otros regímenes comunistas, socialistas, han tenido que ir cambiando su forma de trabajar para poder entendiendo de que para sobrevivir en el mundo actual hay que flexibilizarse en ciertos asuntos. Por ejemplo, China no ha dejado de ser un país con un régimen autoritario. Sin embargo, es un país donde que es el principal centro económico del mundo actualmente, como te digo, el mayor centro de producción. Pero en Y- Chile hay mucho cuestionamiento. Sí. Así es un modelo que se basó esencialmente en los principios del socialismo. Porque recuérdate que en China hay muchos problemas que tienen que ver con el trato que se le da a la clase obrera, Sí. el trato del trabajo infantil. Muchas de esas acusaciones que se hacen en China sobre violación de derechos humanos es cierta. Pero después que se empezaron, después que China se fue a medida que China se fue consolidando como potencia económica, tú ves que se fueron descalificando todas las acusaciones que se le hacían con respecto a derechos humanos. Por ejemplo, ya tú no oyes mencionar más la plaza de Tiananmen, tú no vuelves Lo que a oír pasa mencionar es tampoco también que- la lucha por el Tíbet, jamás se ha que vuelto a hablar de eso. en la medida en que tú también te has ido acercando a tu oponente ideológico, te ha ido pareciendo un poco a él, también desaparecen ese tipo de denuncias. Ujú. Porque no es que hayan desaparecido las causales que la generaban, es que ya quien la denunciaba no le interesa, porque posiblemente también tiene cuentas pendientes con ese país, Sí. desde el punto de vista económico. Eso es también, Porque- como te digo, atácalo por donde más le duele, por el dinero, por el bolsillo. Seguro. Sí. Entonces, toda esa situación la estamos viviendo. Pero me referí entonces a cómo este otro capítulo importante en la historia latinoamericana que tiene que ver con la resistencia de los pueblos, porque en Cuba hubo una carrera de resistencia, básicamente. Al final de la jornada usted no puede decir que Cuba fue aplastada o vencida, porque no se trató de eso. Se trató de acuerdos, de discusiones entre dos estados, uno con 200 y pico millones de habitantes, casi 300, Sí. con la segunda economía, la tercera economía del mundo, y una pequeña isla. Y una pequeña isla. Entonces, que han logrado sentarse, fíjate, los dos cancilleres, en igualdad de condiciones. Sí. Es un hecho importante. Y no, espérate, uno, el canciller norteamericano, el ministro de Relaciones Exteriores americano, que es hablando en el idioma, En idioma español. del canciller con el que está restableciendo la relación Seguro. diplomática. Eso es ya. Eso es importante. Y te dice también la trascendencia. El otro hecho, que te digo interesante y ojalá podamos ser también testigos de esa historia, es que el conflicto armado en Colombia llegue a su fin. Esa es una aspiración, una esperanza que la comunidad latinoamericana, los colombianos, anhelan. Y yo creo que nuevamente hay momentos en que usted no puede negociar y pelear. Usted o pelea o negocia. Y Yo claro. creo que en Colombia llegó el momento solo de negociar. Y me parece correcta la decisión de la FARC nuevamente de decretar un cese al fuego unilateral, esta vez por 30 días. El gobierno se ha comprometido a disminuir las hostilidades
que lo que incursiones debiera hacer también es anunciar un cese al fuego y ojalá sea bilateral y que en lo que queda de año se sienten las bases para ese acuerdo que puede contribuir positivamente a pacificar un poco a Colombia. Y yo digo pacificar porque el mero hecho del cese al fuego y del acabar el enfrentamiento bélico no significa la paz en Colombia. Yo he dicho que la paz en Colombia se va a conseguir cuando los causales que dieron origen a esos conflictos puedan irse desmontando paulatinamente. Si eso no ocurre, no sé si en 5 años, en 20 años puede el acuerdo, pueden de nuevo presentarse situaciones incómodas, porque de lo que se trata es de llegar a un acuerdo sobre bases firmes que le permita a ese grupo de hombres y mujeres que han vivido su vida internado en una montaña, poder insertarse a la vida normal, con posibilidades de desarrollar un proyecto de vida. Pero no solamente eso, con posibilidades de ver cambios fundamentales en la situación socioeconómica y política de Colombia, que ya tienen un mal precedente con el caso de la Unión Patriótica, que eso sí también pone en entredicho muchas cosas. No quieren vivir esa experiencia de convertirse en un partido político y que después los organismos de seguridad del Estado, las bandas armadas, pues lo casen uno a uno. Pero también hay que ver qué tanto arraigo popular puede tener, qué tanto apoyo puede tener la FARC en caso de convertirse en partido político. Porque tiene que saber que puede ser quizás muy difícil de convencer a la ciudadanía por parte de ellos de que ya van a conseguir por las buenas lo que durante tantos años quisieron conseguir por las malas. Es un riesgo que ellos están dispuestos a correr. Es un riesgo que ellos están dispuestos a correr. Tú tienes que ver, a pesar de que muchos plantean la degeneración de ese grupo, no es una banda pura y simple, sin base, no se mantiene durante 50 años. Además, con un Estado, no solo el Estado colombiano, sino un Estado colombiano apoyado, financiado por administraciones norteamericanas. Y aún así, tú hablar que 50 años después, estas personas se mantienen en pie de lucha, pues tú tienes algún mérito, tienen alguna conexión social, tienen. Eso no es posible. ¿O tú te crees que le es fácil al gobierno de Santos estarse sentando hoy con la FARC a negociar? No, debe ser difícil. No, lo está haciendo. ¿Por qué lo hace? Solo por una reivindicación histórica y llevarse ese lauro político, de haber sido el hombre que firmó los acuerdos de paz en Colombia. ¿O es que efectivamente estos grupos tienen niveles de base social todavía? Y de hecho es un tema de interés de los colombianos. Posiblemente logró reelegirse con esa bandera, la bandera de firmar los acuerdos de paz que tan torpedeados están siendo en Colombia. Y a mí me gustaría escuchar al secretario general de la OEA referirse a ese proceso, los gobiernos latinoamericanos, el CARICOM. Parece que ese proceso que está viviendo Colombia, solamente Cuba y Suiza le interesa. La comunidad internacional debe estar apostando a que eso concluya, que concluya en buenos términos, que no haya necesidad de que se rompa este intento por acabar con ese conflicto, con acabar con un conflicto sin que se imponga la fuerza del Estado y sin que se imponga tampoco, digamos, el poderío que ha demostrado tener la FARC. Ese es otro hecho trascendente también, que yo espero que tú y yo veamos. Espero que lo veamos, claro que sí. Eso es así. Mira, Carlos, hablando de todos estos temas internacionales, me gustaría caer el tema local. Y es alarmante la cifra que da la Procuraduría General de la República de la cantidad de personas que en los últimos 6 meses
han caído víctimas de delincuencia en Santiago. Estamos hablando de más de 110 personas en 6 meses. Esto nos da un promedio de 18 personas cada mes. 18. 18. Así es. 18 personas cada mes, divide Sí, ese 110 más, entre más 6. de una cada 2 días. Bueno, entonces, esto demuestra al jefe de la policía, a las autoridades, que no estamos hablando de un problema de percepción, es una cruda realidad. Que si tomamos como referencia solo lo que ocurre en Santiago, que yo he dicho que en Santiago parece que se soltó el demonio hace un tiempo. Hay que ir a hacer, no sé, un exorcismo. Hay gente que debe mudarse para allá, a Santiago, a ver qué ocurre y qué logran. Porque esto es anormal lo que está pasando en Santiago. Y si lo tomamos como una muestra sobre el país, posiblemente tenemos que afirmar que República Dominicana está mucho más violenta que México. Ajá. Si tú tomas esa muestra, o que Colombia, que tiene un conflicto armado de 50 años, México, que tiene las bandas de narcotráfico azotando determinadas zonas, y cuando tú calculas en promedio, no te da eso al mes. Y República Dominicana, que es un país pequeño, que vive en paz, que en una sola ciudad se dé ese promedio, es alarmante, muy alarmante. Pero las autoridades, esto solamente sirve para eso, para que salga publicado en una nota y cuente como parte de las estadísticas cuál es el plan para Santiago por lo menos. Porque hablamos del problema de la violencia. Queremos ocultar el problema de la inseguridad, pero no hay forma de ocultarlo, Carlos. No. Los hechos están ahí. No son hechos aislados, como ha planteado el jefe de la policía. Es una constante, es una realidad que nos está acabando. Sal de Santiago, vete a La Romana, vete a Barahona. Pero yo me pregunto a veces, ¿por qué en una demarcación que si tiene de alguna manera que ver con un endurecimiento de los controles en un lugar, que se acentúe después la delincuencia en otro? Porque uno sabe que los delincuentes emigran, dependiendo de cuando las cosas se le ponen muy difíciles en un área. Hay gente que de la capital se va a cometer actos delictivos en otra ciudad también. No sabemos, o sea, uno no se explica por qué exactamente Santiago se convierte en una provincia donde se ven esos índices de delincuencia tan elevados, y cómo, siendo un sitio más pequeño que el Distrito Nacional de la provincia de Santo Domingo, no se pueden aplicar controles efectivos para que eso se controle. A veces, no creo que a veces que falta de voluntad, más que un mal endémico de la policía en una región, posiblemente que sea a veces falta de interés. No, yo no creo que sea falta de interés. Definitivamente el problema de la violencia y la inseguridad ciudadana, Por los niveles de complicado. complicidad también. Entonces ahí voy. Es la falta de un régimen de consecuencias. Porque volvemos al tema, cuando usted analice estos hechos, busquen cuántos de ellos hay agentes de la policía o agentes de la Armada o de cualquier organismo del Estado que tenga que ver con el problema de la seguridad, sea ciudadano, la seguridad nacional, involucrado en estos hechos. ¿Cuántas de esas personas han sido sometidas a la justicia y han salido por cualquier razón? Sí. Entonces la falta de un régimen de consecuencias, la permanente complicidad y la impunidad, sumado a los demás problemas sociales y económicos que hay en el país, pues son fuentes generadoras de este tipo de situación. ¿Qué es lo lamentable? Que uno todavía no observa, y eso es una crítica directa al presidente, que demostró en campaña tener un conocimiento cabal de las fuentes que originan este tipo de comportamiento atípico en las sociedades. Pero ¿qué ha hecho para enfrentarlo? ¿Qué ha hecho? Yo percibo que no ha hecho nada. El presupuesto de la policía sigue siendo ínfimo, pero peor aún, el Ministerio Público tuvo que rogar y hacer piquetes y movilizaciones para ver si le aumentaban la partida presupuestaria. Y no ha habido respuesta. No, y el Ministerio ni aún Público se así. supone que es el ente
que encabeza la política, uno dice la política criminal del Estado, pero es básicamente la política de prevención y persecución de los hechos delictivos. Y una policía sin recursos, un ministerio público sin recursos, una justicia sin recursos, no puede haber seguridad ciudadana así. ¿Cómo se construye? Incluso tengo entendido que recursos que en algunos casos se establece por ley, porque hay un ordenamiento jurídico que establece cuáles son las escalas salariales dentro de los ayudantes fiscales también. Y de todo eso, No solo las escalas, sino que la ley establece porcentajes del presupuesto que deben serle asignados a los poderes del Estado y a las diferentes dependencias. Pero por ahí empieza la cultura del incumplimiento a la ley. Entonces, cada día que pasa, lo que hacemos es acentuar eso, evidenciar que tenemos leyes por tenerlas, no para cumplir con eso. Y a veces uno se sorprende cuando por cada iniciativa que ocurre en el país, a alguien se le ocurre promover un proyecto de ley. Pero yo no sé si algún día se hará una auditoría de la cantidad de leyes que hay en la República Dominicana y cuáles se están cumpliendo. Tú sabes que de las cosas que llegó a plantear Leonel Fernández, que dijo que se iban a hacer y no se hicieron, una es esa, de una depuración de ciertas legislaciones que ya han quedado obsoletas o que han quedado cubiertas ya por otras. Aquí, como podemos decir de cierta manera, que aquí se ha sobrelegislado sobre muchas cosas, claro, acerca de muchos temas que yo digo, ustedes los abogados tienen mucho trabajo. Yo no sé cómo, yo no sería capaz de ejercer una profesión donde yo tuviera que estar buscando en libros y libros y más libros donde hay una cosa que contradiga a la otra. Una ley que está enterrada por ahí, buscarla, desempolvarla. Eso es así. Sin embargo, a pesar de que existen todas esas leyes que asignan partida presupuestaria, observamos hace unos días, la semana pasada, que el sector salud también está reclamando mayor asignación. Quieren un 5%. Y yo digo, ¿y eso es correcto, Carlos? ¿Un 5%? Sí. Sí, porque, bueno, es como dice el doctor Jacín, oye, el 4% del Producto Interno Bruto para una persona desde 3 años hasta los 17. Pero, y después no hay un presupuesto para la salud que se corresponda con lo que es el cuidado a una persona durante toda su vida. Que el Estado Dominicano invierte en salud apenas el 1.6%. Y nos da, por eso tenemos el deterioro que se evidencia en el sistema de salud pública de la República Dominicana. Y para mí que es un tema que debe traspasar la frontera de esos gremios. Debe traspasar eso. Entiendo que al igual como se asumió el 4%, la sociedad dominicana tiene que asumir una consigna de un 5%. Que negociemos en el camino es otra cosa. E igual, combinar ese reclamo con una efectiva reforma al sistema dominicano de seguridad social. Mira, tú has leído a fondo la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. En esa ley se establece que el aumento en el presupuesto para educación es escalonado. Sí, es escalonado. Y debe llegar hasta un 7 del Producto Interno Bruto. Sin embargo, no pasa lo mismo con la salud. Bueno, la salud está estancada. Está estancada. Entonces de eso se trata, de generar movimientos sociales que puedan llamar la atención del gobierno, que le encanta montarse en las olas, con un chin de presión. El gobierno de Danilo Medina seguro firmará un pacto por la salud. ¿Y tú no seguro que accederá a que se reforme a fondo la ley de seguridad social. ¿Y tú no crees que para eso que deje, como te he dicho, de ser solo un negocio? ¿Y tú no crees que eso es como dice Leonel, como le dijo Leonel Fernández cuando se negó a dar el 4% para la educación? Uno de los argumentos de él fue que el asunto no era dar más, sino hacer más con lo que se tiene, optimizar la inversión de los recursos que había disponibles.
Eso Él no aplicó eso con sus funcionarios, que no era llevarse más. no, ¿Por qué no lo aplicó ese principio? ¿Por qué no tomó los correctivos del lugar? no estoy diciendo que sea un consejo válido de parte de alguien, No, sino es una que forma uno de, los de evadir argumentos. las responsabilidades. Sí. Sencillamente así evade su responsabilidad. Entonces, hay otros temas también, Carlos, que la ciudadanía tiene que retomar. Yo siento que lo relativo al pacto eléctrico, aparte de estar estancado, como que la sociedad se ha desentendido de eso. Sí. Ha dejado que el Consejo Económico y Social resuelva ese problema. Un problema que afecta a todos los dominicanos. Claro. El Sí. tema, ya el presidente Danilo Medina logró sacar de la agenda el tema del pacto fiscal, que también tiene que ser un tema de agenda nacional que trascienda a los empresarios y al gobierno, que incluya a los que pagan impuestos, porque al final los impuestos que los pagan los ciudadanos, que son los consumidores finales, que son los que no tienen cómo deducir los impuestos que pagan. Esos son los más afectados. Y al momento de definir una estrategia fiscal e impositiva en la República Dominicana, hay que romper con el principio de igualdad. Hay que romper con eso y establecer el principio de equidad, que cada cual pague en función de su capacidad económica, porque sobre la base del principio de igualdad fiscal, tú y yo pagamos igual impuesto que una persona, Carlos, que devenga 5,000 pesos mensual. Y eso es justo. No. Eso puede ser igualitario, pero no es justo. Y por eso siempre he tratado de insistir en la diferencia entre la igualdad y la equidad. Porque la equidad sí nos lleva a un sistema, por lo menos, que intente llegar a la justicia, Bueno. y no mantenernos en una condición de igualdad que genere injusticia. Bueno, vamos a hacer una pausa.